Vamos allá, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre este binomio entre productividad y felicidad. Creo que se escucha muchísimo sobre estos conceptos, cada vez más artículos, puedes escuchar un montón de posts, un montón de artículos de blog donde se habla precisamente del binomio entre productividad y felicidad. Y también has escuchado seguramente que la felicidad hace que aumente un X% la productividad de los empleados. Se habla muchísimo sobre esto, ¿de acuerdo? Incluso se ponen cifras concretas. ¿De verdad lo podemos contabilizar exactamente? Es decir, ¿lo podemos saber a la perfección qué significa? Yo creo que es bastante complicado, es decir, creo que es bastante complejo porque lo que sucede muchas veces es que ni siquiera sabemos qué significa ni una cosa ni la otra. Hay muchísimas dudas al respecto con lo que es la felicidad misma y con lo que es la productividad, ¿de acuerdo? Entonces, hoy me gustaría desgranarte un poquito, bajo mi punto de experiencia, porque aquí hay una cosa clara y es que yo tampoco tengo la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Te voy a comentar mi opinión, mi versión, pero para ello, obviamente, me gustaría contar contigo y que me digas un poco cuál es tu visión sobre estas dos cosas. Entonces, si te parece, de acuerdo, me encantará que también en comentarios me pongas qué es para ti la felicidad, ¿de acuerdo? Y qué es para ti la productividad. Y sobre todo vamos a ver esta combinación entre estos dos conceptos que a veces parecen que están totalmente fuera de la mano, que no están para nada juntos y que hoy en día, y afortunadamente, parece ser que cada vez más empresas las tienen en cuenta para poder favorecer tanto una cosa como la otra. Pues bien, ahora sí, ya que empezamos, ¿de acuerdo? Te voy a comentar un poco lo que yo siento sobre este tema y un poquito también lo que he leído a nivel científico y lo que me gusta saber sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, ahora sí, me gustaría explicarte algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Muy sencillo, que consiste en algo que tiene que ver con la definición inicial, es decir, ¿de qué estamos hablando? Hay muchísimos artículos, de acuerdo, que habrás visto, como decíamos antes, en el mismo LinkedIn, ¿no? Hay muchísimos artículos que hablan de la productividad, felicidad y toda la mezcla junta. Mi pregunta, sobre todo, sería, ¿qué es para ti realmente la felicidad? Fíjate que en la comunidad científica lo que es la felicidad en sí no está clara. Es decir, si tú vas a buscar una definición concreta de felicidad, entramos en un mundo muy subjetivo. Todavía no tenemos una definición clara de lo que es la felicidad medida. Porque al final, cuando hablamos de constructos o sobre todo hablamos de palabras a nivel científico, todos tienen una base. Y aquí la palabra felicidad todavía es demasiado abstracta. En muchísimos casos, de acuerdo, todavía es una palabra que es muy subjetiva y que cada una de las personas, de acuerdo, lo definen. Por ese motivo, y esto es un tema clave a tener en cuenta, por ese motivo la felicidad todavía no la podemos medir exactamente. Es verdad que tenemos algunas escalas de medición, tenemos algunos rasgos que predicen la supuesta felicidad, pero creo que estamos hablando de conceptos distintos. Fíjate que en psicología, sobre todo, hay dos conceptos que se suelen confundir muchísimo con felicidad y que a veces no tienen nada que ver, porque puede ser que tú sientas estos conceptos, pero que no seas nada feliz. Me explico. Hay dos conceptos clave que seguramente habrás escuchado, que son el bienestar, por un lado, ¿de acuerdo? Y el otro tiene que ver con la satisfacción. Tú puedes estar muy satisfecho, ¿de acuerdo?, con tu empresa porque consideras que es justa, tiene un trato justo contigo, ¿de acuerdo? Es decir, te hace cosas bien, por ejemplo, cada vez que haces un poquito más de sobreesfuerzo o haces horas extra, pues te la remunera, ¿de acuerdo? Te paga por ello, te reconoce, incluso cuando hace fiestas anuales te reconoce la actividad que tú estás haciendo. Es decir, todo esto tú puedes estar satisfecho con la empresa porque cumple las políticas. Pero también es verdad que ocurre muchas veces que aunque tú estés de acuerdo con estas políticas, al final lo que sucede es que no tienes por qué estar feliz con ello. Es decir, puedes estar haciendo un trabajo que no te gusta, que tampoco tienes ningún interés por ello, que además tampoco has aprendido a aceptar ciertas cosas de tu vida, ciertas casualidades, ciertas casuísticas que te han sucedido. Y al final, bueno, tú estás satisfecho porque tienes un sueldo, porque más o menos estás contento con el resto, porque tienes una buena relación con tu jefe, pero a lo mejor no estás feliz en el puesto o simplemente no has aprendido a aceptar lo que está dentro de esta situación actual. Entonces, fíjate que al final la felicidad, ¿de acuerdo?, no es exactamente lo mismo que satisfacción. Estar satisfecho no implica para nada ser feliz, ¿de acuerdo? Esto es el primer punto. Y después está el bienestar. Y fíjate que el bienestar, sobre todo, tiene tres grandes áreas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de bienestar no nos referimos solo a bienestar, que estoy bien y me siento bien y que además me siento cómodo, ¿no? Bienestar tiene que ver sobre todo con tres ramas. Tiene que ver con la parte biológica, es decir, cómo te sientes a nivel físico, es decir, si te duele la espalda, tu bienestar no será muy alto. Si, por ejemplo, todo el día estás con el móvil o el celular ahí haciendo llamadas o a lo mejor estás todo el día haciendo movimientos extraños porque tu trabajo lo requiere, seguramente, de acuerdo, tu bienestar físico no será el más deseable. Entonces, fíjate que el bienestar tiene que estas tres áreas. Está la física, después estaría la mental o la psicológica y aquí sí que es verdad que hablaríamos sobre todo de relaciones muy, vamos a decir, a nivel de personas y cómo te encuentras tú. Es decir, cómo gestionas, por ejemplo, el estrés cuando tienes muchas tareas. ¿Qué te pasa, por ejemplo, cuando, no sé, tienes una sobrecarga de trabajo y pierdes un poquito el control? Aquí también entraría la ansiedad, es decir, sobre todo aquella sensación de descontrol en la empresa, que esto pasa bastante a menudo.
Y por último, dentro del bienestar tenemos la rama social. Y cuando hablamos de la rama social, de acuerdo, nos referimos sobre todo a un tema clave. Y la parte social no tiene que ver más que con la relación que tienes con otras personas. Te cabreas fácilmente cuando hay un conflicto, ¿de acuerdo? Eres digamos, de mecha corta, es decir, cualquier problema automáticamente sale rebotado y sobre todo te enfrentas a tu equipo. Eres una persona que pierde los nervios con facilidad, no le gusta que alguien rinda menos porque entonces siente que está trabajando más que el resto. Todo esto tiene muchísimo que ver con este bienestar. Y fíjate que esto no tiene nada que ver con la felicidad, porque tú puedes estar perfectamente de salud, ¿de acuerdo? Puedes tener una buena gestión del estrés, es decir, que no te ofuscas demasiado con lo que pasa. Y además puedes tener una buena relación con tus compañeros. ¿Por qué no? Pero esto tampoco te da felicidad. Entonces, fíjate que hemos definido estos dos conceptos y a veces se mezclan mucho con la felicidad. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con esto? Es decir, ¿te habías parado nunca a pensar que también está la satisfacción, ¿de acuerdo? Y también está el bienestar. Y después vendría la felicidad, ¿de acuerdo? Que es como un tercer ámbito mucho más abstracto. La felicidad es verdad que no hay una definición escrita, es decir, hay bastantes cosas, ¿de acuerdo?, que circulan por Internet, pero a nivel científico, para tener una relación realmente de lo que es la felicidad, todavía hay muchísimas interpelaciones e interpretaciones, ¿de acuerdo?, de lo que significa la felicidad. Y creo que esto al final lo que hace muchas veces, y es importante tenerlo en cuenta, es que hace que a cada uno hable de una cosa totalmente distinta. Y fíjate que si tú hablas de una cosa totalmente distinta, es fácil que el interlocutor o la otra persona que tienes enfrente no te entienda, porque estás hablando cosas radicalmente distintas. Para mí la felicidad, de acuerdo, y esto sí que es verdad que es totalmente personal, con eso no quiero decir para nada que la felicidad será esto, simplemente es mi definición, tiene que ver con la ausencia de expectativas. Precisamente la felicidad se produce, ¿de acuerdo? O la infelicidad se produce cuando tenemos unas expectativas muy concretas en diferentes áreas de nuestra vida. Es que, por ejemplo, tendría que facturar $10.000. Si no estoy facturando $10.000 al mes, es que no soy feliz, ¿de acuerdo? Es una expectativa que tú tienes a través del dinero. Después también puedes tener a través de la belleza, por ejemplo, ¿no? Es que no me siento suficientemente bello, suficientemente guapo, ¿no? No creo que deba salir a la calle porque no merezco realmente esta imagen que yo tengo. No puedo competir con otra persona que sea más bella que yo. Más cosas que pueden ser con la felicidad, pues obviamente tiene que ver también con los deseos humanos, ¿no? Como decíamos ahora, por ejemplo, en el tema del trabajo, ¿no? Es que debería estar en Bali, delante de la playa, delante de una, no sé, una playa paradisíaca, fantástica, yo solo, tumbado con mi ordenador, mi computadora, trabajando desde internet, sin tener que hablar con nadie, no tener jefes. Al final es una idealización que tenemos del trabajo. Con esto no digo que no sea posible, ¿eh? Por supuesto puedes llegar a conseguir un trabajo así. El tema sería sobre todo es qué pasa cuando lo tienes demasiado idealizado y eso al final te perjudica a nivel personal. Para mí eso es felicidad. Si eres capaz de no generar demasiadas expectativas y generar demasiados pensamientos en futuro y en bucle, esto hace realmente que tengas mucha más facilidad, de acuerdo, para ser feliz. Para mí es sobre todo esa sensación de generar pocas expectativas y a la vez también esa capacidad de aceptación de todo lo que te ocurre. Pero fíjate que estoy hablando de algo bastante, dentro de lo que cabe, bastante abstracto. Entonces, aquí está el gran problema en muchas empresas, ¿de acuerdo? Y es que hablamos de cosas muy abstractas y no tienen nada que ver con las cosas que hace la empresa por ti. Por ejemplo, no, es que me gusta que los trabajadores tengan un espacio para ellos, para que se cuiden, para que practiquen yoga. Esto no tiene nada que ver con la felicidad, ¿de acuerdo? Hay personas que a lo mejor sí que les acerca la felicidad al yoga, pero fíjate que el yoga en sí mismo no es que te acerque la felicidad, te dará un bienestar, te dará una satisfacción en base a lo que tú deseas, pero a lo mejor resulta que no tiene nada que ver con lo que te gusta o a lo mejor el tipo de deporte que te gustaría practicar. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? Dime tu opinión, ¿de acuerdo?, sobre la felicidad, cómo lo ves dentro del mundo de la empresa y además también tener en cuenta que la felicidad es algo muy abstracto y por eso te pido totalmente mi humildad, ¿de acuerdo?, en decirte mi definición sobre qué creo, qué considero que es la felicidad en base a mi experiencia. No es ni la mejor ni la peor definición, seguramente, no lo sé, es bastante neutra, pero sí que es verdad, de acuerdo, que la felicidad es algo bastante más difícil de medir. Entonces, dime un poquito lo que opinas y en ese aspecto me parece genial que puedas compartirlo con nosotros. Ok, genial. Entonces, dicho esto, a ver, voy a comentar un momento porque aquí el compañero dice, aquí, perfecto. Ahora sí, la gente ya está apareciendo. Al principio sí que había un problema con el audio, de acuerdo, que no había encendido el micrófono, ahora veo que sí que se escucha. Entonces aquí ya tenemos a más gente que nos dice, de acuerdo, gracias a Carlos que nos decía que nos escuchaba, de acuerdo, gracias. José Antonio nos dice algo muy interesante, ¿de acuerdo? Muy interesante que dice, creo que tienen parecidos niveles de subjetividad ambos conceptos. Totalmente de acuerdo, es verdad, pero para mí hay una diferencia clave y es que a nivel científico lo bueno que tenemos tanto en la satisfacción como el tema del bienestar es que tenemos métricas, ¿de acuerdo? En el caso de la felicidad no tenemos todavía métricas que permitan saber eso. Es decir, hoy en día podemos saber el nivel de bienestar, ¿de acuerdo?, de una persona, la podemos más o menos medir. Obviamente tendremos
interpretaciones de unas personas u otras, pero en el caso de la felicidad sí que es verdad que no tenemos un baremo claro para medir. Estoy encantadísimo de que cada vez salgan más iniciativas, de acuerdo, de felicidad, porque significa que hay mucho interés en este tema y que, sobre todo, cada vez más gente lo quiere conseguir. Pero fíjate en una cosa, y aquí me gustaría ahondar en el tema, y es que la felicidad significa productividad. Volviendo a la pregunta otra vez, ¿de acuerdo? La felicidad significa productividad. Aquí es un tema clave también a tener en cuenta. Y a veces creo que hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Tú puedes ser perfectamente feliz, pero no tienes por qué producir más o menos. El hecho de no tener expectativas o vivir en paz no significa que te impliques en un proyecto, ¿de acuerdo? Esto sí que es verdad que al final una persona que se considera feliz es probable que esté haciendo aquello que le gustaría o aquello que ha aceptado hacer. Entonces, parece ser que tuviera que ser más productivo, pero no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que al final la productividad por sí misma no tiene nada que ver en que aumente la felicidad. De hecho, te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Que se escucha mucho en redes sociales, pero realmente creo que es bastante mito y que sobre todo está muy validado por la literatura científica, que tiene que ver con la misma inteligencia emocional. A veces hay gente que dice que la inteligencia emocional mejora la productividad y, de hecho, no tenemos realmente una prueba de que sea así. Concretamente, hay un par de estudios, ¿de acuerdo?, que hablan de que solo se predice el 8% de la efectividad a través de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Es muy sencillo de explicar. Y es que una persona que sea emocionalmente inteligente y que sepa, por ejemplo, manejar sus propias emociones, las del resto, que sepa entenderlas a nivel de autoconciencia, es decir, todo este elenco que tiene la inteligencia emocional, que es sumamente útil, no tiene nada que ver después en que esta persona sea productiva. Sabrá manejar a lo mejor más conflictos, tendrá más facilidad o más mano izquierda, por ejemplo, para gestionar ciertos problemas que haya en la empresa, pero eso no le da, digamos, un poder extra para ser más productivo o menos, ¿de acuerdo? Simplemente es un tema más personal y que este le permitirá, obviamente, gestionar mejor sus propios conflictos personales y sociales, pero no tiene que haber una influencia directa. Entonces, fíjate, la inteligencia emocional solo predice un 8% de lo que sería la efectividad, la productividad de los resultados. Entonces, no tiene nada que ver tampoco la felicidad con los resultados. Que obviamente una persona que tenga ciertos rasgos después, esto puede favorecer, obviamente, pero no tiene por qué. Entonces, creo que a veces hay que leerlo entre líneas, hay que leer varias veces, ¿de acuerdo?, este mensaje, porque no siempre la productividad, ¿de acuerdo?, viene generada por esa felicidad. ¿Que probablemente ayuda? Pues seguramente sí, ¿no? Pues bien, después de haber hablado un poquito de este aspecto más filosófico, porque al final hablamos de productividad y felicidad como algo mucho más conceptual de lo que pueda parecer, ahora me gustaría un poco aterrizar estos conceptos y darte 3 tips muy sencillos, ¿de acuerdo?, para que lo tengas en cuenta. Todo esto nació hace un tiempo, ¿de acuerdo?, porque yo publiqué un artículo que me gustaría compartir contigo, ¿de acuerdo?, que lo voy a poner aquí en LinkedIn para que lo puedas ver también, que tiene mucho que ver en qué pasa con la productividad y el bienestar. Es decir, están asociados o a veces también producen ciertos problemas entre los colaboradores, ¿de acuerdo? Chirrían algunos conceptos entre ellos. Lo veremos después, ¿de acuerdo? Te lo voy a explicar también en breve, pero te voy a marcar ¿de acuerdo?, este artículo para que lo veas también y lo puedas estudiar tú también a profundidad porque es bastante extenso, ¿de acuerdo? Y hay mucha chicha y mucha cosita que puedes sacar sobre este artículo. Bien, voy a leer algunos de los mensajes que tenemos aquí también, ¿de acuerdo? Tenemos a Carlos, qué bueno verte otra vez, ¿de acuerdo? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pura vida, ¿de acuerdo? Sí, aquí la gente de Costa Rica, fantástico. También tenemos a Carlos que nos dice lo mismo, nos dice también una definición. Yo pienso que la complejidad del concepto de felicidad viene de la confirmación del ser humano, es decir, evidentemente es algo muy complejo porque es más espiritual seguramente que científico, totalmente de acuerdo con esto. Conformación, no confirmación, ¿de acuerdo? Es lo que decía antes, perfecto, muy bien. Aitor nos dice, hola, entonces su opinión, un Chief Happiness Office, ¿qué KPIs debería manejar para monetizar a los empleados de una organización? Muy bueno, hablaremos de esto ahora también, ¿de acuerdo? Perfecto. Lo primero de todo que quería comentar, sí, es que aunque tú seas una persona que se dedica a la felicidad, en el fondo tienes que aterrizar estos conceptos y después quieres, digamos, convencer al CEO, ¿no? Es decir, ir a la presidencia y decirle, mira, esto es lo que hemos hecho y esto es lo que hemos conseguido. Al final, de acuerdo, esta función que inicialmente hacían los recursos humanos se ha trasladado al Chief Happiness Officer, es verdad, es la figura nueva que ha aparecido dentro de las empresas, que digamos que tiene este punto más importante, ¿de acuerdo? Hasta ahora las relaciones sociales dentro de las empresas eran muy de relaciones humanas, es decir, de recursos humanos, de capital humano, que se dedicaban sobre todo a intentar mejorar el bienestar. Pero el bienestar simplemente a nivel de satisfacción, de quedarse bien, de estar tranquilos, pero no iban más allá, no querían trascender. Ahora tenemos una nueva figura que la idea es un poco que el trabajador trascienda, que realmente se sienta mucho más que satisfecho, que realmente esté autorrealizado. Y eso realmente es una auténtica epopeya, ¿de acuerdo? Una auténtica, a veces, utopía prácticamente en algunas empresas en las cuales hay que cambiar muchísimas cosas antes de meter a un Chief Happiness Officer, ¿de acuerdo? Entonces, visto esto, hablaremos de 3 cosas. Lo primero de todo, ¿de acuerdo?, que te quería comentar es que cuando hablamos de efectividad o de productividad,
hay que tener en cuenta qué tipo de medición, de indicadores podemos tener, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hablamos de indicadores de efectividad, básicamente hay 3 grandes grupos. El primero tiene que ver con los grupos organizativos, es decir, qué pasa dentro de la propia empresa. ¿Hay rotación, no hay rotación? ¿Hay absentismo, no hay absentismo? ¿Hay colegueo, no hay colegueo? ¿La gente se habla, no habla? ¿Los proyectos se cumplen, no se cumplen? Después también hay otro tipo de efecto, de acuerdo, que tienen las empresas, que también es un criterio de efectividad, que tiene que ver con la parte social, es decir, ¿qué se genera ahí? Se generan pues, gente que cada vez es más líderes, generamos más líderes, por ejemplo, generamos personas más empáticas, generamos odio, ¿de acuerdo? Generamos conflicto, generamos problemas a nuestro alrededor, a diferentes empresas de nuestro alrededor, generamos problemas en la competencia, hablan mal de nosotros, hablan bien de nosotros, es decir, la pregunta es dónde nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces es importante este punto. Y después hay otro punto, ¿de acuerdo? También a tener en cuenta como criterio de efectividad que tiene que ver con los aspectos medioambientales. Medioambientales entendemos que al final hay un impacto, obviamente, social y que cada vez es más importante para las empresas, que tiene que ver sobre todo en qué pasa a nivel de esta efectividad, estos criterios macro, digamos, que existen dentro de las empresas. Pues bien, como si eres una persona que se encarga de la felicidad, obviamente lo que tienes que hacer sobre todo es saber en qué proyecto te encuentras. Felicidad no sabemos muy bien lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno lo define a su manera o lo define en diferentes peldaños. Por lo tanto, es importante sobre todo encontrarte en cuál de ellos quieres medir. Ahora me gustaría indagarte en nada, decirte 3 cositas, ¿de acuerdo?, que puedes hacer sobre todo para tener en cuenta esto. Lo primero que te quería comentar es, cuando hables de felicidad y la quieras introducir a tus empleados, está muy bien que hagas posibles charlas, que la gente se lo pase bien y obviamente está genial que la gente pueda escuchar este concepto. Al final, que hay nada mejor que un empleado feliz, es decir, técnicamente es brillante, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que estoy haciendo porque la gente no lo haga? Es decir, ¿por qué yo hablo de la felicidad? Porque estoy hablando todo el día de políticas de efectividad, de felicidad, y resulta que después la gente no me hace ni caso. Entonces, aquí hay un primer punto, ¿de acuerdo?, que para mí es muy importante, que tiene que ver en que, ojo con los cambios bruscos. Esto pasa a veces en muchas empresas que, oh sorpresa, tenemos un Chief Happiness Officer, ¿de acuerdo?, una persona, un gerente de la felicidad, ¿de acuerdo?, estos jefes que se llaman ahora con G. Entonces, la pregunta sería esta, es decir, sorpresa. Nadie se lo espera, aparece ahí y empiezan a hacer un montón de actividades relacionadas con la felicidad. Bien, eso está bien a priori, ¿de acuerdo? Puede parecer muy interesante, pero claro, fíjate que normalmente en las empresas ya hay una sobrecarga, muchísimos trabajos, muchísimas cosas que hacer, la gente está saturada, está estresada. Entonces, cuando aparece una nueva figura, todo el mundo lo mira un poco con, no sé muy bien lo que va a pasar, a ver qué va a decir este hombre, a ver qué va a decir esta mujer. Entonces, por eso es muy importante, de acuerdo, que los cambios no sean bruscos, explicar bien qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, explicar bien realmente para qué sirve esto, qué es el objetivo. Hablar de felicidad no tiene mucho sentido como tal, porque la gente no sabe muy bien a qué se refiere, ¿de acuerdo? Hay gente que piensa, no sé, en el anuncio, en el comercial de Coca-Cola, ¿de acuerdo?, que eso está muy bien, pero no sabemos muy bien a qué nos referimos con esto. Entonces, dicho esto, ¿de acuerdo?, es muy importante que sepamos qué vamos a comunicar, el mensaje exacto y, sobre todo, qué tipo de acciones vamos a hacer. Esto es clave, ¿de acuerdo? Un segundo punto, ¿de acuerdo?, que te quería comentar es que todo lo que sea aplicar políticas que mejoren la felicidad de los empleados, al final son tareas también, ¿de acuerdo? Es verdad que a veces la felicidad parece como algo muy abstracto, divertido incluso, o incluso parece como algo que tengas muchas ganas de hacer, pero cuando esto se convierte en una tarea es bastante más complicado. Si, por ejemplo, les decimos a los empleados que deberíamos hacer más yoga, que deberíamos, por ejemplo, agradecer más lo que hacemos, que deberíamos, por ejemplo, participar más en cumbres de ideas, participar más en otros departamentos, ayudar más a nuestros compañeros, hacer acciones solidarias, todo eso está muy bien, pero todos son tareas. Y esto al final engrosa, ¿de acuerdo?, nuestra lista de tareas. Y fíjate qué importante es decir este concepto, engrosa nuestra lista de tareas. Entonces, como responsable de la felicidad de los empleados, primero hay una cosa que se llama renunciar. Para añadir algunas cosas, a veces hay que quitar otras, no te queda otra, porque muchas veces queremos hacer de todo, ¿de acuerdo? Y esto es un gran problema que tenemos en las empresas. A partir de ahora vamos a añadir la felicidad, digamos, a vuestras listas de tareas. Tenéis que ir a hacer estas acciones y las otras. Pero claro, no vas a renunciar a nada de lo que estabas haciendo. Si yo ya voy saturado, no puedo más, tengo una lista interminable, es que no puedo más realmente del trabajo que tengo que hacer, no tiene ningún sentido que hagamos políticas de felicidad, porque seguramente nos va a costar horrores, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, ¿de acuerdo?, tenerlo en cuenta, porque básico, en primero empezar a renunciar para poder incorporar nuevas cosas, aunque sean relacionadas con la efectividad, ¿de acuerdo? Entonces, felicidad y efectividad, como decíamos antes, no tienen por qué ir juntas. Último punto que te quería comentar es que la idea, como todo, al final, todo cada vez se habla más de este tipo de temas. La felicidad son proyectos, los proyectos son felicidad. Cuando tú haces proyectos, estás tratando un tema concreto de la felicidad. Imagínate que un tema de la felicidad puede ser conseguir que la gente se ayude más entre sí. Tiene que haber un proyecto detrás, algo que sea más
atractivo, que se entienda. Porque el concepto de solidaridad, de ayudar a las personas, de cooperación, colaboración, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, incluso está en grande en los valores de muchas empresas, ¿de acuerdo? Es que tienes que ser más solidario, hay que cooperar más, hay que colaborar más. Pero esto hay que explicarlo bien, es decir, hay que hacer un proyecto concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto está en alguna empresa en la cual se ha hecho este tema, es decir, ok, vamos a transformar esa S de felicidad, como por ejemplo en la colaboración, en un proyecto. Y el proyecto, por ejemplo, puede ser que simplemente cada semana tienes que ayudar a un mínimo de 3 personas de fuera de tu departamento, que no sean de tu departamento. Y tienes que hacer acciones que pueden ser de 3 tipos, ¿de acuerdo? Puede ser una acción que sea de ayuda a nivel de te hago una tarea, otra que es darle una sorpresa o otra puede ser darle algo de aprendizaje. Por ejemplo, esto es mucho más claro. Entonces, tú ya sabes que cada semana, un día concreto de la semana, sabes que tienes que hacer esto. Mira qué fácil, ¿no? Evidentemente no significa que se cumpla, pero es verdad que es mucho más fácil aterrizar esto cuando es un proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿De acuerdo? Entonces, la idea un poquito es estos 3 puntos. Lo primero, que los cambios de felicidad no sean bruscos, que esto pasa en muchísimas empresas. Atención, tenemos un nuevo rol, felicidad. Por lo tanto, te lo dejamos ahí directamente. Venga, vamos a apañarnos con esto. El segundo punto que te quería comentar, como decíamos antes, es que todos los cambios, aunque sean de felicidad, también requieren tareas y las tareas engrosan nuestra lista de tareas, nuestro calendario y no siempre va vacío, ¿de acuerdo? Al contrario, siempre suele ir muy lleno. Y por último, lo último que te quería comentar es que convierte la felicidad en diferentes proyectos. No hace falta hacer muchos proyectos, aunque eso sea un proyecto, fíjate que habrás avanzado mucho más que si hablas de ideas complejas y sobre todo ideas abstractas, que es lo que pasa muchas veces con la felicidad. Hablamos muchas veces de amor, que está muy bien y obviamente hay que hablar de ello, hablamos de miedo, hablamos también de acciones solidarias, hablamos también de cooperación, hablamos también de cómo podíamos agradecer al resto de compañeros, pero esto si no está nada claro, la gente al final tiende sobre todo a actuar con sus listas de tareas. Cuando hay incendios, lo primero que piensas es en apagar el fuego, lo último que pensarás es en aplicar tareas de felicidad que obviamente te den, digamos, esa posible bienestar o ese posible, ¿de acuerdo?, satisfacción. Entonces, fíjate que al final el concepto de felicidad queda un poco diluido porque no sabemos muy bien a qué nos referimos siempre. Es verdad que hay gente que lo define muy bien, pero la felicidad sigue siendo un concepto bastante abstracto, al menos no tiene definición científica, o al menos que sepamos por el momento que sea muy exacta. Es verdad que hay algunas aproximaciones, pero todavía perdón, no teníamos todavía ese punto, digamos, de exactitud y ese rigor que requieren algunas palabras, sobre todo para saber de qué estamos hablando entre todos, para tener un marco colectivo entre todos, para saber de qué podíamos hablar. Pues bien, ese es un poquito mi pedacito, ¿de acuerdo? Mi granito de arena para ayudar en temas de productividad y felicidad. Yo, sobre todo, que me dedico al mundo de la productividad. Ahora me lo piden mucho. El tema de la felicidad, ¿cómo lo podemos incorporar? Obviamente que lo podemos incorporar, faltaría más. Pero a veces es verdad que queremos hacer grandes cambios en las empresas. No sabemos si es por un lavado de la empresa o porque simplemente lo quieren de verdad. A veces son los dos casos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lo podemos hacer de forma efectiva, de forma productiva para que se produzca? Entonces, mis 3 recomendaciones van un poco en línea a que se cumplan. Entonces, ¿son compatibles productividad y felicidad? Por supuesto que son compatibles. El tema es que a veces están planteados de una manera que hace que sean 100% incompatibles, ya que además generen más frustración y más tareas que finalmente generan que esto vaya en contra, que la gente se gire en contra de la felicidad. Y esto no lo queremos, porque si tenemos a la gente en contra, tenemos un problema grave realmente de lo que está pasando en la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, voy a revisar ahora que no tengas ninguna pregunta, ¿de acuerdo? Que me estés haciendo aquí alguna pregunta. Gracias aquí para estar todas las personas que estáis ahí ahora mismo colgados. ¿Sí? ¿Alguna cosita por aquí? Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos más preguntitas, ¿de acuerdo? Vamos a responderlas. ¿Qué estudio dice que dice la inteligencia emocional coayuda a la productividad al 8%? ¿De acuerdo? Hay muchísimos sobre este tema, ¿de acuerdo? Al 8%. Si quieres, contacta conmigo, Carlos, ¿de acuerdo? Yo tengo bastantes artículos sobre este tema, ¿sí? ¿De acuerdo? Además, hay muchísimos estudios, ¿de acuerdo? Que la inteligencia emocional no está ligada directamente al rendimiento. Lo que sí que es verdad que te da unas habilidades que obviamente hay que utilizarlas, pero es muy interesante que me lo comentes. Escríbeme si quieres, Carlos, ¿de acuerdo? Encantado también de poder compartir con esta información. Yo para contestar la pregunta que propones me pongo en modo gallego. Muy bien, José Antonio. ¿Sería más productivo si no soy feliz? No lo sé, ¿de acuerdo? La felicidad, el tema es que a veces se convierte en eso, en autoexigencia, en una obligación. Cuando es esto, obviamente pierde el sentido y sobre todo deja de ser productivo, ¿no? Aitor dice, estoy de acuerdo, los planes de acción tienen que bascular en función de la madurez de la organización, totalmente de acuerdo. A veces queremos pasarnos de frenada, es decir, ir más allá de lo que estamos ahora mismo en la empresa, que a veces queremos ir más allá, seguro que sí. ¿Qué más? Carlos dice, muy buena pregunta, de acuerdo. Y mira, si soy líder y no tienes habilidades socioemocionales, ¿puedes ser productivo?
Probable respuesta, sí, pero ¿a qué costo? Exacto. Es decir, la inteligencia emocional nos ayuda muchísimo en este aspecto, aquí nada que decir, pero fíjate que la productividad no tiene nada que ver realmente con eso. Al final la productividad simplemente son unos datos, de acuerdo, físicos, métricas que conseguimos o no conseguimos. Otra cosa después es el costo que tiene a nivel emocional, a nivel personal, que con eso estoy totalmente de acuerdo, Carlos, que al final influye muchísimo, bueno, influye una barbaridad, que te voy a contar que seguramente tú eres especialista en este tema, ¿no? Entonces, genial. Mil gracias de verdad por conectar conmigo, ¿de acuerdo? Por estar aquí, por hacerme todas estas preguntas. Es un tema que suscita mucho interés. Podríamos hablar mucho más. Prometo hablar sobre este tema seguramente más adelante. Sí que me gustaría decir, de acuerdo, que el artículo que te había comentado al principio también te lo dejo aquí en LinkedIn para que le puedas echar un vistazo, ¿de acuerdo? Sí, para mí es importante también que le eches un vistazo a esto para que veas más cosas sobre lo que hemos hablado. Y también, si te parece, ¿de acuerdo? Te voy a dejar el blog donde publicamos muchísimas cosas, el único blog donde publicamos neurociencia y productividad, ¿de acuerdo? Solo sobre esto, también te lo voy a dejar aquí para que lo tengas. Perfectísimo, muy bien, ¿de acuerdo? Y a las personas que quieren saber un poquito más sobre esto, si ya no lo tienes, me gustaría comentar que si te gusta el tema de la neuroproductividad, te lo voy a colgar aquí. También recomiendo una guía gratuita, ¿de acuerdo? Que consiste en 35 páginas para ser más productivo, ¿de acuerdo? Son 12 tips muy sencillos que puedes aplicar de neurociencia para ser más productivo y arañarle tiempo al tiempo. Pues bien, hasta aquí me despido. Mil gracias de verdad por estar aquí. Ya sabes que me encantan tus aportaciones, que estés aquí. Cada vez somos más, así que muy contento. Por lo tanto, seguiremos la próxima semana con un nuevo LinkedIn Live. Ya sabes, proponme temas, escríbeme. Yo encantadísimo también de poder saber más sobre ti. Hasta la próxima. Un abrazo y que tengas una feliz tarde. Chao, chao.